Las bodas del Cordero, seguimos viendo eso. Parte 3 de las bodas del Cordero. Amén. Cámbiale, mijo. Vamos, te voy a decir hasta dónde vamos a seguir cambiando. Más. Ahí. A ver, regrésate. ¿Ahí nos quedamos? No, otra para atrás. Ahí nos quedamos. Estamos hablando acerca de las bodas del Cordero. La iglesia del Señor, o el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, unido como esposa, ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Los hebreos lo conocen como Yeshua, nosotros lo conocemos como Jesucristo en traducción, pero realmente la palabra adecuada es Yeshua. Pero nosotros lo conocemos como Jesucristo y ahí le vamos a dejar. ¿Amén? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es el novio. ¿El novio de quién? De nosotros, el pueblo de Dios. Pero, ¿qué novia somos nosotros? Una novia que se está santificando. En la mañana estaba leyendo una reflexión acerca de lo que es la salvación. La estaba leyendo de John MacArthur. No comparto muchas ideas con John MacArthur, pero esta me gustó. Decía que la salvación es el medio por el cual nosotros somos regenerados y santificados. Y eso me gustó. Mucha gente no ha entendido que la salvación sirve para dos cosas, y una tercera más importante. La primera, que tiene la salvación un proceso de regeneración en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de amar. Si no hay una regeneración en eso, va a ser muy difícil que nosotros podamos ser santificados. El que no ama, el que no entiende los principios, los mandamientos de Dios, no comprende el amor de Dios, va a ser muy difícil que se sujete al amor de Dios para cumplir sus mandamientos. Y si tú no cumples con sus mandamientos, ¿qué estará pasando? No te estarás santificando. Por eso es tan importante santificarte. Y el tercer punto es que a través de la salvación nosotros venimos a ser justificados por la sangre del Cordero. Entonces el Señor Jesucristo viene a salvar a su esposa, a su novia, para santificarla, regenerarla y justificarla por medio de su sangre. Pero ¿qué pasa cuando los hijos de Dios no quieren santificarse? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando usted no quiere vivir correctamente ante los diseños de Dios? ¿Seguirá siendo hijo? ¿Seguiremos abogando a la gracia? Y me decía por ahí un fundamentalista cristiano, me dice, es que con la gracia somos salvos. Le digo, entonces con la gracia puedes pecar todo lo que quieras. Me dice, sí, no hay ni un justo, todos somos pecadores. Entonces tú te estás curando en salud para pecar y que tu pecado no te redarguya porque estás clamando la gracia. Digo, pues estás mal. Se enojó, pero la realidad es que es así. Usted no puede abogar a la gracia queriendo pecar. El pecado premeditado no es justificado. Amén. Pecado premeditado no es justificado. Así que antes de que quiera pecar, el Espíritu Santo le está diciendo no lo haga. Hágale caso al Espíritu Santo, no se haga. No se haga que por ahí le hablan. Y ya sabe que si le habla, ya sabe quién es la que le habla para que peque. Un chapuquín grandote que tienen los mexicanos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace el Señor Jesucristo con cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Primeramente, está purificando a su iglesia. Lo que le quiere el Señor Jesucristo es una iglesia purificada, una iglesia santificada, una iglesia en un proceso de santificación para poder venir a celebrar las bodas del Cordero. Ya dijimos que el Señor Jesucristo no va a recibir una esposa, o bien Dios Padre no va a permitir que el Señor Jesucristo se case con una esposa que está corrompida. El Señor Jesucristo tiene el Padre Celestial, Yahweh Dios de los ejércitos, Jehová Dios de los ejércitos, Él quiere una esposa santificada para su Hijo, una iglesia procesada, un pueblo procesado, sin mancha y sin arruga. Amén. ¿Estamos siendo preparados en eso?
¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo entonces? ¿Qué es lo que está? Cámbiale, mijo. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesucristo para con nosotros? ¿Sabe qué está haciendo el Señor? Está perfeccionando a la iglesia. Yo te voy a preguntar algo. Contesta en tu mente. ¿Realmente en el tiempo que llevas aquí el Señor te ha estado hablando? ¿El Señor te ha estado tratando para que seas diferente? Entonces quiere decir que estamos trabajando bien. Amén. Pero si el Señor no te habla, si el Señor no sientes que tu caminar, más bien tú no quieres caminar, porque el Señor sí te dice que camines. Si tú no quieres caminar, creo que estás en la iglesia equivocada. Y lo único que voy a traer yo como pastor al estar predicando la santidad es traerte frustración. Creo que te debes de ir a una iglesia de gracia, que sigan apapachando tu pecado a través de la gracia. Pero si realmente estás consciente que tienes que cambiar, este es el lugar adecuado. ¿Verdad, Marquito? Amén. Cambiemos. Si queremos estar dentro de las bodas del Cordero, hay que cambiar. Amén. Entonces, ¿y cómo le hizo el Señor Jesucristo para hacer que su iglesia esté preparada para ser cambiada, restaurada, para nacer de nuevo? ¿Sabe cómo le hizo el Señor Jesucristo? Mandó su Santo Espíritu para que usted naciera de nuevo. Pero pastor, yo hace muchos años recibí al Espíritu Santo, recibí al Señor Jesucristo, pero llevo 30 años de cristiano y sigo igual, viviendo igual como en el mundo. ¿Le ha pasado eso o conoce gente así? Sí. ¿Verdad que sí conocen muchos de esos? Sí. Bueno, esa gente, dijeran esos que abogan por la gracia, dicen que no recibieron a Cristo con un corazón verdadero, con una fe sincera. Pero yo he visto a muchos de ellos llorar, gemir, clamar, servirle al Señor, agradecerle al Señor, transformados en un tiempo, pero después vuelven a su pecado. Entonces, ¿recibieron a Cristo con su corazón o no? Sí lo recibieron con su corazón. El problema es que volvieron a su pecado, a su maldad. Y para que nosotros podamos establecernos bien con el Espíritu de Dios en su fuerza y en su poder, a diario tenemos que clamar a que Él sea el que nos esté ministrando. Si yo pierdo la intimidad y la comunión o la lectura de la palabra o el ayuno con Dios, voy a ser sucumbido, voy a perecer y voy a caer en las garras del demonio, o bien en las garras del mundo o del placer. Así que si usted quiere mantenerse firme, fuerte y poderoso en el Señor, ¿qué tiene que hacer? Clamar al Espíritu Santo para que esté santificando, que el Espíritu Santo esté llenándolo. Vamos a Juan 3, 1 y 6. 3, 1 al 6. Y dice: y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Bueno, entonces aquí lo que me dice, esos cristianos que recibieron a Jesucristo, nacieron de nuevo, fueron transformados y volvieron a su maldad y a su pecado, ¿necesitan otra vez ser renacidos en Cristo, otra vez renacidos en el Espíritu Santo? ¿Renovados en el Espíritu Santo? Pregunto. Tú dices que sí, tú dices que no. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Cómo soy preguntón, van? En vez de que les dé las respuestas, los pongo a batallar. Es que quiero que trabajen la ardilla, que esté trabajando la ardillita para que podamos aprender. Amén. Siempre, día con día, tenemos que tener una regeneración. Día con día tenemos que tener un proceso de Dios en el Espíritu Santo, limpiándonos con las aguas del Espíritu Santo, limpiando nuestra mente y nuestro corazón. El Espíritu de Dios está simbolizado por 6 cosas. Uno es el agua. El agua sirve para limpiar y quitar la mugre, el pecado, las manchas. El fuego sirve para quebrantar todo aquello con lo cual no has podido dejar. El fuego también es un proceso para la purificación. El aceite, romper los yugos y las maldiciones, la brujería, la hechicería y el ocultismo, las herencias malditas, las iniquidades, las impiedades, la transgresión y el pecado. La paloma, que siempre tengas paz. Y si tienes paz, el espíritu de temor no puede entrar a tu vida, la angustia, la desesperación.
La depresión no puede entrar a tu vida si tienes la paz de Cristo. Amén. El viento de Dios hace que tú tengas vida. Cuando el Espíritu de Dios sopla dentro de ti, tú tienes vida en el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Tu espíritu domina tu alma, tu espíritu domina tu cuerpo, y entonces eres vencedor sobre el cuerpo y sobre el alma. Dejas de ser un cristiano emocional y dejas de ser un cristiano carnal cuando el viento de Dios está soplando día con día en tu espíritu. Amén. Y la otra, la lluvia fresca, lluvia, día con día, en tiempos de guerra, en tiempos de ataques. Necesitamos esa lluvia fresca, que el Señor nos esté nutriendo y alimentando. Gracias por su abrazo, gracias Gina por haber permitido que la gente pasara a abrazarnos. Sí, estamos bajo mucho ataque, bajo mucho estrés, pero el Señor nos da la victoria. Amén. Así que estamos por un momento peleando la batalla, sabiendo y confiando que Dios ya nos da la victoria. Amén. Y le sigue diciendo Nicodemo, dice Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Y le contesta el Señor Jesucristo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Es necesario que el cuerpo de creyentes, que el cuerpo de Cristo se mantenga día con día sumergido en las aguas del Espíritu Santo, sumergido en ese bautizo del Espíritu Santo para estarse limpiando. Es necesario que día tras día el creyente nazca una y otra vez dentro del reino de los cielos. Amén. No digo nacer como el hecho de que ya vine a la vida y ya sigo madurando. Estoy diciendo que es necesario que día con día las aguas del Espíritu Santo estén ministrando tu vida. Amén. No estoy hablando de un nacimiento literal, para que no se me vaya por ahí divagando. Ay, es que el pastor me dijo que tengo que nacer cada día. No le estoy diciendo eso. Usted ya nació. Lo que usted tiene que hacer es que el Espíritu de Dios lo esté regenerando día con día, transformando día con día. Amén. ¿Para qué? ¿Para bien o para mal? Para bien. Para bien. Para bien. Amén. Dígame usted si ha cambiado. ¿Se le ha quitado lo mentiroso? A lo mejor mentía 1000 palabritas el día de ayer y hoy ya nada más son 900, pero va mejorando. Eso es lo que se trata del Espíritu Santo, que usted vaya mejorando. En la medida que usted permita que el Espíritu de Dios trabaje en usted, es en la medida que usted se va santificando. Amén. ¿Sí nos va quedando claro? Sí. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Tú ya naciste del Espíritu? Amén. ¿La carnita se está quitando? Amén. ¿La estás doblegando? Amén. ¿La estás crucificando? Amén. Entonces quiere decir que eres un cristiano procesado. Eso es importante, que seas procesado. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir? 10 minutos atrás ya es pasado. ¿Qué tengo que hacer yo? Trabajar en mi presente, trabajar en mi futuro. ¿Cómo trabajo en él? Creyendo y confiando en cada una de las promesas de Dios, que Él me está trayendo victoria sobre cada cosa que haga, que Él me está llevando al proceso. Amén. Primera de Pedro 1:18 al 23 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera vana de vivir. ¿De qué fuiste rescatado? De la manera vana de vivir. ¿Vana? De vivir. ¿Realmente sí estás siendo rescatado? ¿Te interesa todavía más el billetuco? Está bien que te interese porque necesitamos vivir del billetito, ¿ah? Por medio de él comemos, pero ¿qué le das más importancia, a las cosas de Dios o al billetito? A las cosas de Dios. Debemos de buscar siempre primero las cosas de Dios. Dios es el que trae la bendición. Dios es el que trae la prosperidad a quien Él quiere. Y también al que quiere quitarle lo que tenía o lo que tiene, es Dios. ¿Por qué o para qué? Para cumplir un propósito mayor en la vida. Un propósito mayor, en una relación de comunión con Dios, todavía mejor. Amén. Así que no te preocupes, son cosas momentáneas. Y todo esto
pasará. Pero tú te debes de mantener fiel al Señor, amén. Dice, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Por amor de nosotros, ¿qué hizo Jesucristo? Se inmoló antes de la fundación del mundo. Él, antes de que lo crucificaran, él ya había sido inmolado antes de la creación del mundo. ¿Para qué? Para tu santificación. El Señor Jesucristo no murió en esa cruz solamente para perdonarte o salvarte. Murió en esa cruz para traer un proceso de regeneración y santidad en ti. Amén. Y a través de ese proceso de santidad y regeneración en ti, tú eres el canal de bendición para otros, testimonio fiel para que otros vengan a los pies de Cristo. Amén. Por eso es tan importante que su testimonio sea bueno. El domingo, ¿qué les decía? No diga que es cristiano si está pecando. Su testimonio. ¿Y qué les decía? Les decía, mejor diga que es un cristiano en proceso. Un cristiano en proceso. ¿Ok? Pero no nos quemen, por favor. No nos quemen. ¿Amén? Ok. Y luego sigue diciendo, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿En quién está tu esperanza y tu fe? En Dios, en tu Padre Celestial, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. A ver, eso no lo entendí. ¿Alguien me lo puede explicar? A ver, otra vez, fíjense bien lo que está diciendo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Entonces, el cristiano, ¿cómo debe de ser? Obediente. Y si es obediente, se está purificando, se está santificando. Purificación es santo, ser santo. Puro es santo. ¿Sí lo sabían? Entonces, un cristiano aquí me está diciendo, porque para que sea cristiano debe estar siendo purificado. ¿En qué? ¿Y cómo? En la obediencia a la verdad. ¿Quién es la verdad? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios refleja la verdad a Jesucristo. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la verdad. La palabra de Dios es verdadera. Amén. Entonces, sus mandamientos están vigentes hoy en día. Los mandamientos de Dios siguen vigentes hoy en día. Cristo no vino a abrogar la ley, no vino a quitar la ley, la vino a cumplir. Amén. Cámbiale, hijo. ¿Ok? Entonces, todo aquel que quiere ser de Dios va a tener que cambiar su corazón, y su corazón tiene que ser puro, entrañablemente puro. Amén. Renacido. Entonces, la propia vida de mi Señor Jesucristo fue el precio por nuestro rescate para que nosotros podamos ser verdaderamente la esposa del Cordero. Amén. ¿Con qué precio nos pagó? ¿Con qué precio nos compró el Señor Jesucristo? Su sangre. Su sangre. ¿Cómo consideras la sangre de Jesucristo en tu vida? ¿Realmente te has puesto a pensar cómo murió? ¿Cómo murió? Porque cuando no entendemos cómo murió Jesucristo, es difícil que entendamos su sacrificio. Y si no entendemos el sacrificio que hace alguien por mí, yo no valoro ese amor que tiene por mí. Padres, ¿cuántos sacrificios hacen por darles de comer a sus hijos? ¿Cuántos sacrificios hacen porque sus hijos enderecen el camino? ¿Cuántos sacrificios hacen por buscar por el beneficio de los hijos? ¿No hacen sacrificios o sí? Sí. Cuando tú te pones a pensar en el sacrificio que hizo Jesucristo, tú empiezas a ser obediente. Los hijos se creen con todo el derecho, con todos los derechos de hacer lo que quieran en casa. Y no se dan cuenta de los sacrificios del padre, si sufre o no sufre, si está enfermo o no está enfermo, si tiene dinero para darlo o no tiene dinero para darle. El hijo, ni en cuenta. ¿No les ha pasado eso? ¿Verdad que sí? Pero cuando tú le haces entender al hijo
lo que estás pasando para que te ayude el hijo, entonces el hijo entiende y en obediencia se sujeta al Padre y le ayuda al Padre. Entonces nosotros tenemos que sujetarnos al Padre en obediencia, caminar en Él. No quiere decir que le vamos a ayudar a Dios. Nosotros no podemos ayudarle a Dios. Él es el que nos ayuda, pero Él es el que nos dirige. Y cuando yo estoy bajo la ley de Dios, bajo los mandamientos de Dios, hay bendición y protección sobre mi vida. Si yo me salgo de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, viene destrucción a mi vida. Amén. Pues tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo. Entonces, la palabra de Dios ya no está escrita en leyes, en libros. Ahora está escrita aquí. Por eso usted sabe cuando está haciendo las cosas bien. No os hagáis. No os hagáis. El Espíritu Santo habla re bien. ¿Verdad que sí habla? Sí. Cuando quieres hacer algo, alguna fechoría, ¿el Espíritu Santo habla o no habla? Sí, habla. Claro que habla. Y a mí me habla tan duro que mejor me hago para el otro lado y me voy. ¿O no nos habla así el Señor? Como dice el mundo, patitas, ¿para qué las quiero? A correr. Más vale aquí corrió que aquí quedó. ¿Sí o no? Sí. Entonces necesitamos ser sabios. Sabios. Amén. No toree la tentación. No le juegue al vivo a la tentación. Huya. Huya. ¿Entendido? Santifíquese. Santifíquese. ¿Entendido? Okay. Entonces, siempre tu corazón santificado para el Señor. Amén. Entonces, estamos viendo cómo la palabra de Dios, cómo el Señor Jesucristo, a través de la palabra de Él, todo, desde el Génesis hasta Apocalipsis, habla de la presencia de Dios en sacrificio vivo para santificar a su iglesia, a su pueblo. Así que usted lea la palabra de Dios y se dará cuenta cómo el Señor está trabajando en su vida y cómo está trabajando por su iglesia para santificarla, guardarla y protegerla. Amén. Cámbiale, mijo. Entonces, la pregunta que nos hacemos ahí: ¿cambió la novia? ¿El Señor cambió de novia? No. ¿Se va a casar con Estados Unidos? ¿Se va a casar con Francia? ¿Se va a casar con China? No. China. ¿Con quién dice que se va a casar? Israel. Con Israel. Con Israel. ¿Y entonces qué hacemos nosotros? Somos en el Espíritu, somos Israel también. Somos hijos adoptados. ¿A dónde? Al olivo. En Efesios 2, del 11 al 23, ahí te dice claramente quién eres tú. ¿Quién eres tú? Y dice que tú eres un olivo silvestre que ha sido injertado al olivo natural, a Israel, adoptado como pueblo adquirido. ¿Qué quiere decir entonces? Para aquellos que tienen la doctrina de que la iglesia es una y que el pueblo de Israel es otro, y que el pueblo de Israel tiene que sufrir y quedarse en la tribulación y que la iglesia va a ser arrebatada antes de que pase tribulación, es mentira. La iglesia y Israel es uno solo. Lo que le pasa a Israel le pasa a la iglesia. La iglesia no es arrebatada antes de Israel. ¿Ok? Nos vamos todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, pero al final de la tribulación. Sí, somos arrebatados, pero al final de la gran tribulación. Amén. Entonces, la iglesia e Israel no son cosas diferentes, es lo mismo. Somos lo mismo. Somos lo mismo. Amén. Entonces, eso ya lo vi en otras prédicas para que, si quiere verlas, son una serie de 5 prédicas acerca del arrebatamiento, por si usted las quiere ver. Están en el Face de Jehová Nisi. ¿Amén? Entonces, la novia no ha cambiado, la novia sigue siendo Israel y nosotros como iglesia injertados a Israel. ¿Y qué es lo que tenemos que pasar para ser miembros de Dios o bien pueblo de Dios? Reconocer al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y la otra es que estemos pasando por el proceso de redención para poder ser la novia. Si no hay redención en nosotros, entonces no va a haber casamiento con el Señor Jesucristo, si usted no es redimido. Amén. 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 Si no hay santidad. ¿Qué hizo Moisés para que Dios Todopoderoso perdonara a Israel antes de ser eliminado? ¿Sí sabían que Dios quería eliminar a Israel en el desierto? Que le dice a Moisés, ¿sabes qué?
Quítate del medio, deja que destruya este pueblo de dura cerviz. ¿Y qué hace Moisés? Intercede y ora y clama y le dice al Señor que tenga compasión de su pueblo, que qué van a decir las otras naciones si acaba con su pueblo, que cómo los había sacado de una nación para venirlos a destruir en el desierto. Pero entonces un hombre con comunión con Dios puede interceder por un hombre que esté en pecado, y a través de la intercesión con Dios, la comunión con Dios, puede ser salvo. Así que usted tiene que estar intercediendo por los que tiene al lado, por su familia. No deje de interceder, no deje de orar, para que también su familia pueda ser rescatada y redimida. Amén. Entonces le dice Jeremías 31:31, dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá. ¿Con quién son los pactos? Con la casa de Jacob. Con la casa de Jacob y con la casa de Israel. Entonces, ¿cuál es el pacto con la iglesia? Si dice que los pactos son con la casa de Jacob y con la casa de Israel. Y entonces, ¿por qué la iglesia se ha tomado esa atribución de que los pactos son con ella? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Entonces, ahora que yo entiendo que soy injertado a Israel, entiendo que el pacto que está haciendo Dios es conmigo, porque estoy siendo injertado a Israel. Amén. Iglesia e Israel es uno solo. Diga conmigo: Iglesia e Israel es uno solo. Por eso tan importante que nosotros bendigamos a Israel. Bendice, alma mía, Israel, y haya paz en sus puertas. Amén. Si hay paz en Israel, hay paz para la iglesia. Si hay guerra en Israel, hay guerra en la iglesia. ¿Se ha notado eso o no ha notado eso? ¿O no lee las noticias? Cuando hay ataques a Israel, la iglesia se conmociona aunque no entienda, porque es uno solo, somos uno solo en Cristo Jesús. El cuerpo de Cristo es uno solo. Y si hay un miembro que se duela, ¿qué le pasa a los demás? Todo se duele. Por eso oremos por Israel. Amén. Hebreos 8:8 dice: porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Por si no me la creía, que pensaba que eso decía en el Antiguo Testamento, pues ya le estoy leyendo uno del Nuevo Testamento. En Hebreos 8:8 dice que el pacto es hecho con Israel y con Judá. Amén. Entonces, ¿quiénes somos nosotros delante de Israel? ¿Quiénes somos? Somos uno solo con ellos. Uno solo con ellos. Y en eso tenemos que mantenerlos firmes, bendiciéndoles, orando por ellos. Amén. No deje de orar. Entonces, la novia no ha cambiado, sigue siendo Israel, no la iglesia. Quítese esa idea que la iglesia es la novia y que Israel es el pueblo que tiene que pasar tribulaciones. No es así. No es así. Quítese esa idea. Israel es la novia del Cordero. Amén. Entonces, ¿vino el novio para cambiar o eliminar los mandamientos? ¿Qué opina usted? ¿Vino el novio para eliminar los mandamientos? No. ¿Verdad que no? Ahí dice: ¿vino el novio para cambiar o eliminar la ketubá? Ketubá ya dijimos que son mandamientos. No. Vamos a ver Mateo 5, 17 a 19. Ese es un versículo bien importante y sí quiero que lo reafirme usted. Amén. Dice así: él mismo lo expresa claramente cuando afirma: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Aquí vino el Señor Jesucristo? Cumplir la ley. Y luego, por si no les queda claro, algunos que dicen que la ley ya no es en este tiempo y que ahora vivimos bajo gracia, para aquellos que no les queda claro, sigue diciendo el Señor Jesucristo: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. A ver, entonces, dice que ni una jota ni una tilde dejarán de cumplirse hasta que
ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. No pasará de la ley. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que Dios ha dicho en su palabra tiene que ser cumplido. La ley toda tiene que ser cumplida. Pero entonces, ¿cómo me doy cuenta que Jesucristo no abrogó la ley? Fácil. Antes dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra. Hasta que pasen el cielo y la tierra. ¿Cuándo va a pasar el cielo y la tierra? En la palabra de Dios. ¿No sabe cuándo va a pasar la tierra y el cielo? Apocalipsis 22. Cielos nuevos, tierra nueva. Después del milenio, después del reino milenial, vendrán los cielos nuevos, la tierra nueva. ¿Qué quiere decir? Que aún en el reino milenial se tiene que cumplir la ley. ¿Nos está quedando claro? ¿Y por qué como cristianos a veces no entendemos estas cosas que son bien claras? Nos hemos dejado seducir por la gracia, la gracia, la gracia, la gracia, y siguen pecando. No es así. Aquí es ley, 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 ley. Y por gracia, en la gracia, recibimos los dones, la fortaleza, el poder, la unción. ¿Para qué? Para no pecar. Esa es la gracia. Recibir toda clase de dones para que te fortalezcas y no peques. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Amén. Entonces tengamos mucho cuidado con lo que estamos haciendo. Y luego sigue diciendo, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, de manera que quebrante uno de estos mandamientos, 10 mandamientos. ¿Quién se sabe los 10 mandamientos? Ya usted como cristiano debe saberse los 10 mandamientos. ¿Verdad que sí se lo sabe? Bueno, se los dejo de tarea. No tendrán dioses ajenos. No te postrarás ante imágenes, esculturas. Más fácil. Éxodo 20. Amén. Amén. Honrarás a tu padre y a tu madre. Santificarás el día de reposo. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No matarás. No adulterarás. No mentirás. No codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni a su buey, ni a su burro, ni su auto, ni nada de su casa. Tiempos morales. Tiempos morales. Esa es la ley. Esa es la ley. Si nos queda tan claro, pues tenemos que cumplirlo. ¿Amén? Tenemos que cumplirlo. Entonces, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Por eso, mire, le enseño, pórtese bien, pórtese bien. ¿Sí nos estamos entendiendo? Sí. Pórtese bien. Entonces, para que sea usted grande, pórtese bien. Amén. Entonces, si la novia nunca cambió y el pacto se renovó con la casa de Israel y la casa de Judá, nosotros los gentiles estamos siendo incrustados en Israel y de esa manera nosotros venimos a ser salvos. Amén. ¿A dónde fue enviado Pablo y Pedro? Bueno, Pablo, vamos a ponerlo así. Pablo, ¿a dónde fue enviado a que le predicara a quién? A los gentiles. Le dice el Señor que Él fue llamado como apóstol a los gentiles. ¿Qué es un gentil? Ya lo he explicado también en otras prédicas. Un gentil es fuera de pacto. Fuera de pacto. Otro significado es fuera de la nación de Israel. Entonces, un gentil es fuera de pacto. Te pregunto a ti hoy, ¿tú eres gentil? ¿Y por qué algunas iglesias siguen diciendo que somos gentiles? Ya no somos gentiles. Ya no somos gentiles. Tú ya no eres un gentil. Gentil es fuera de pacto, fuera del conocimiento de Dios, fuera de Israel. Tú estás dentro de Israel, injertado y adoptado, porque así lo dice la palabra de Dios. Amén. Tú estás dentro de pacto, por lo tanto ya no eres un gentil. ¿Sí nos queda claro? Sí. Amén.
Entonces, mira, ahí está lo que les decía acerca de, usted lee en su casa Efesios 2, 11, 23 para no tardarnos. Es acerca de cómo usted es adoptado, cómo usted recibe la ciudadanía del reino de los cielos, cómo recibe la ciudadanía israelita, ¿ok? Entonces, ahora nosotros como ciudadanos de Israel, nosotros ahora somos parte del destinatario del nuevo pacto. ¿Qué quiere decir? Tú y yo somos nuevo pacto. Hoy tú y yo somos un nuevo pacto, pero no porque seamos iglesia, sino porque somos Israel. ¿Sí estoy siendo claro? No porque seas iglesia, sino porque eres Israel. Ese es tu nuevo pacto. Eres injertado. Amén. Entonces, si tú y yo somos Israel, ¿con quién se va a casar el Señor? Con nosotros. Con Israel, con nosotros. Esos son los que nos vamos a casar con el Señor. No una iglesia que ha sido engañada con tantas tradiciones humanas. Recuerde, la iglesia cristiana evangélica ha recibido todos los dogmas de la iglesia católica. Esos dogmas de que vamos a ser arrebatados antes de la tribulación es dogma católico. El dogma de que somos iglesia es dogma católico. Nosotros tenemos que volver a la raíz, entender cuáles son las raíces. Las raíces es Israel. Amén. Amén. Ok, entonces tú y yo nos vamos a casar con el Señor. Tú y yo vamos a ser esa novia del Señor Jesucristo. Vamos a ser esa esposa del Señor Jesucristo. Amén. Y nosotros, ¿cómo nos damos cuenta que vamos a ser la esposa? Apocalipsis 19 habla acerca del matrimonio, de las bodas del Cordero. Es el capítulo que habla acerca de las bodas del Señor Jesucristo con nosotros, su iglesia. Pero ¿cuándo sucede el Apocalipsis 19? Al final de la tribulación. Las bodas del Cordero no son antes de la gran tribulación o antes de la tribulación. Las bodas del Cordero son después de la gran tribulación. ¿Para qué después de la gran tribulación? Para que el verdadero pueblo de Dios sea santificado y purificado a través de las pruebas, a través de la tribulación. ¿Está dispuesto a sufrir? Se oye fácil. Y miren, si se la creo ahí al César, está sufriendo demasiado. Pero usted está dispuesto a sufrir para irse con su Señor. Porque hoy es el tiempo que empieza a madurar, que empieza a cambiar, que empiece a comprometerse. Mire, hay cristianitos de 20, 30 años de cristianos que no se comprometen con el Señor. ¿Y cómo me doy cuenta si usted se compromete con el Señor? Ahí van las pedradas para algunos. Miren, me voy a voltear para allá para que no vea a nadie. ¿Cómo me doy cuenta si tú estás comprometido con el Señor? Cuando no faltas a la iglesia de Dios. Cuando veo ayudando y dando tu servicio a la iglesia de Dios. Cuando veo que abrazas a tu hermano, que lo bendices, que oras por él. Ese es verdaderamente un cristiano verdadero. Pero cuando usted no viene y viene cada vez que cuando quiere, no hay compromiso. ¿Y sabe qué es lo malo? Se queja usted que el Señor no lo oye, que el Señor no lo escucha, que el Señor no lo bendice, que el Señor no le da. Pues ¿cómo le va a dar si es inmaduro? ¿Cómo le va a dar si no viene con el Señor? Viene cuando quiere, no le sirve, tiene compromisos y no cumple con los compromisos con la iglesia. No os quejéis si no reciben su bendición. Madure. Vienen tiempos difíciles. Si usted no madura en el compromiso con Dios, va a ser muy difícil que aguante la tribulación. ¿Entiende? Hágale así porque como que no están escuchando. Comprométase, no falte, sirva, ame a su hermano, abrácelo, ministrelo, ore. Póngase a servir. Amén. Entonces esas bodas se van a celebrar después de la gran tribulación. Entonces sí he creído que el Señor Jesucristo se va a casar con el pueblo de Israel
Entonces, yo tengo que entender que yo tengo que ser israelita, convertirme en un israelita por adopción, por el creer en el Señor Jesucristo, por creer en el Dios de Israel, por creer en sus mandamientos del Dios de Israel, y entonces yo voy a venir a ser bendecido. Entonces, ¿qué vino a hacer el Señor Jesucristo? ¿Abolir la ley? No, a cumplirla. ¿Qué va a hacer el Señor Jesucristo para que se pueda casar contigo? Purificarte, santificarte y entregarte y entregarse a ti, pero si eres una esposa sin mancha y sin arruga. ¿Y cómo te va a calar y procesar y probar? En la tribulación. ¿Ok? En la tribulación. Así que no le queda a usted otra más que mantenerse firme del Señor. Jeremías 3:14 dice: convertíos, dice Yahweh. ¿Verdaderamente estás convertido a Cristo? Sí, qué pregunta tan difícil. ¿Verdaderamente te has convertido a Cristo? ¿O estás a medias? Dijeran en el mundo, no, mejor no, ese dicho está muy feo. Andas a medios. Necesitamos entender que si quiero ser la esposa del Cordero, tengo que estar bien metido y concentrado en las cosas del Señor. Amén. Convertidos. El convertir comienza en tu corazón. Muchos hoy en día son cristinos, no convertidos cristianos. Cristinos, gente que cree en Cristo pero sin compromiso en Él. Pregúntate si tú eres un cristino. Si tú eres un cristiano, verdaderamente eres un hombre que amas a Dios y te comprometes con todo lo que simboliza a Dios y su pueblo. Amén. Comprométete. Muchos cristianos vienen a juzgar. Ay, mi hermanito, ay, no, dicen que es cristiano, no, ese no es cristiano, no. Pero no ven hacia adentro. Fácil juzgar a los demás, pero ¿y yo? ¿Ya te analizaste tú? Antes de que critiques a alguien, ve hacia adentro. Dile al Señor que te voltee los ojitos y veas para adentro. A ver si no te quedas ahí todo chueco. Ve hacia adentro, ve hacia adentro. Sea verdaderamente un cristiano verdadero. Hebreos 4:7 dice: cuando Dios te hable, ¿qué dice? No endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Si Dios te está corrigiendo, si Dios te está disciplinando, si Dios te está hablando, no endurezcas tu corazón. Sé sensible y déjate tratar por Él. Conviértete verdaderamente a Cristo para que puedas ser la verdadera esposa del Cordero, sin mancha y sin arruga. Amén. Levántate, vamos a orar. Señor mi Dios, Padre Celestial, Padre Eterno, te pedimos, Padre Celestial, que tú seas, Señor Dios mío, quien esté trayendo paz al cuerpo de Cristo. Que tú estés trabajando, Señor Dios mío, en el corazón y en la mente de cada hijo tuyo, mi Dios. Que ese proceso de redención, Padre, ese proceso de que pagaste tú en la cruz del Calvario, Señor, por nuestros pecados, mi Dios. Esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, mi Dios. Haz que cada hijo tuyo la pueda entender, mi Dios. Ese sacrificio que tú hiciste por nosotros, por amor a nosotros, lo puedan entender. Y que ellos también a sí mismos, Padre, tomen su cruz y se nieguen a sí mismos, Padre. Y que caminen en ese proceso de amor, de santidad, de unidad, Padre Celestial, de fuerza, de fortaleza, de poder, de unción en Cristo, Padre. Yo te pido, Padre Celestial, haz que esta tu iglesia, Señor, sea una verdadera esposa tuya, Señor. Una verdadera esposa tuya, Señor Dios mío. Haz que esta iglesia esté trabajando en la pureza, en la santidad, en la regeneración, mi Dios. Señor, mi Dios, yo te pido, Padre, habla nuestro espíritu, habla nuestra mente, Señor. Habla nuestro corazón, mi Dios, y no dejes de hablar, mi Dios.
Ministranos día a día y transfórmanos, Señor Dios mío, y ayúdanos a ser cada día mejores personas, mi Dios. Que estemos viviendo el proceso de santidad, de santificación, Señor Dios mío, viviéndolo con gozo, con alegría, sabiendo, Señor Dios mío, que las bendiciones en ti y la victoria en ti son mayores, Señor Dios mío, que cualquier placer, que cualquier carne, que cualquier cosa del mundo, Padre. Hoy yo te pido, Padre Celestial, que nuestro corazón y nuestra mente están fijados en ti, Señor Dios mío. Tú y yo uno mismo, Señor. Así como tú le dijiste, Señor Jesucristo, al Padre Celestial, al Padre Eterno, a Yahweh Dios de los ejércitos. Así como tú le dijiste, Padre, tú y yo somos uno mismo. Así nosotros, tu iglesia, Señor Yeshua Mashiach, Señor Jesucristo, te decimos, tú y yo somos uno mismo. Y en ese uno mismo, Padre, te pedimos que nos des la fuerza, la fortaleza, para no sucumbir, para no caer, para no pecar, Dios, sino vivir unidos a ti, en santidad y en amor a ti, Padre, siendo testimonio fiel de ti, Señor Jesucristo. Testimonio fiel, Padre. Tú nos has llamado a ser vencedores sobre toda circunstancia, sobre toda situación, sobre todo demonio. Y nuestro testimonio y la sangre del Cordero nos traen la victoria, Padre. Y tu palabra divina nos trae la victoria, Padre. Señor, nuestro testimonio hoy está trabajando, Señor. Nuestro testimonio, Señor Dios mío, está siendo transformado cada uno de nosotros, Padre. Yo te pido, Padre, guárdanos en el hueco de tu mano, mi Dios, y llévanos, Señor Dios mío, de tu mano. Tómanos de tu mano, mi Dios, y que ninguno de tus hijos pierda las fuerzas. Que no se desalienten, que no se desanimen, por muy difícil que sea la prueba, mi Dios. Que entiendan, Señor, que tú les has dado la victoria, pero es necesario pelear, es necesario guerrear, es necesario batallar, es necesario luchar. Yo te pido, Padre, que entiendan que la victoria está ganada, porque tú venciste en la cruz del Calvario, porque tú exhibiste a los principados y a las potestades en esa cruz del Calvario y triunfaste sobre ellos, mi Dios, y le has dado a tu pueblo la victoria, Señor. Amén. Así yo te pido, Padre, cada hijo tuyo, llenos de victoria, llenos de poder, llenos de unción, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Un aplauso al Señor.